Tema 11. El mercado de valores, primera parte, organización y la inversión colectiva. Primera parte, el mercado de valores. Apartado 1, consideraciones generales. El mercado de valores es desintermediado. Entre los que facilitan y obtienen recursos no se interpone entidad alguna. La financiación se realiza directamente sin intervención de la entidad de crédito, planteando por tanto dificultades que la intermediación resuelve o por lo menos aminora. En primer término, la dificultad de encontrar la contrapartida adecuada en ausencia de una entidad especializada en ofrecerla, tomando y cediendo recursos financieros. En segundo término, el mayor riesgo y menor liquidez de las operaciones convenidas que no descansan en la solvencia de unas entidades especializadas, reguladas y supervisadas como son las entidades de crédito. La solución de estos problemas puede abordarse por demandantes y oferentes de recursos de forma individualizada mediante la negociación y conclusión de los correspondientes acuerdos o contratos. Pero la operación individual negociada, el contrato bilateral tradicional, resulta insuficiente para satisfacer las exigencias financieras de una economía desarrollada. Por ello, resulta necesario crear medios o sistemas que, junto al mercado de crédito, faciliten el encuentro de oferta y demanda de recursos financieros y que permitan su transmisión en condiciones tales que hagan innecesaria la compleja, lenta y costosa negociación individual. Estos mecanismos que hacen posible esas distintas transacciones son los mercados de valores, con cuya existencia y organización se trata de suplir tanto las ventajas inherentes a la intermediación de las entidades de crédito cuanto las limitaciones de la contratación tradicional. Al mayor riesgo de las operaciones se responde mediante una difusión de información suficiente, al menos para que sin negociación previa se entreguen y obtengan recursos financieros entre partes que no son entidades financieras ni crediticias, lo que determina un nuevo mercado, denominado mercado primario de valores. Por su parte, la necesidad de dar liquidez a los inversores se afronta mediante el recurso a la contratación o mercado secundario. Esto es, mediante la transmisión de los correspondientes activos financieros a terceros interesados en adquirirlos, subrogándose en la posición de sus primitivos titulares o financiadores originales. Transmisión que, al igual que ocurre en el mercado primario, tampoco descansa en la existencia de una previa negociación individual. Para que ello sea posible, se requiere que la información relevante sobre los activos financieros y sus emisores sea objeto de una permanente actualización, así como es preciso que los activos financieros que se someten a esta especial contratación y que se denominan instrumentos financieros, destacando entre ellos los valores negociables, secunden igualmente sus exigencias. Esto es, que reúnan unas determinadas características de tipicidad, homogeneidad y transmisibilidad que permitan su adquisición originaria en el mercado primario y cesión ulterior en el secundario de una manera masiva, segura y económica. La difusión de información sobre los demandantes de recursos y la objetivación y normalización de los derechos constituidos y transmitidos permite abordar la canalización y regulación del encuentro de una oferta y demanda atomizadas. Es esencial la actuación de entidades financieras especializadas en la búsqueda y localización de posiciones que puedan casarse. El de que su adecuado funcionamiento y el desenvolvimiento de su función de asegurar la liquidez de las inversiones previamente realizadas no solo exige la presencia de establecimientos especializados, o sea, mercados organizados, que permitan concertar y realizar de manera continuada en el menor tiempo posible un número indigente de operaciones concluidas entre personas no solo ausentes, sino que ni siquiera se conocen ni identifican. Ello exige una normalización muy acusada de las reglas de la contratación y de la ejecución de operaciones, articulándose especiales sistemas de conclusión y liquidación de operaciones.
Esta complejísima labor de creación y regulación de un marco institucional que permita la realización de operaciones financieras no intermediadas bajo un régimen singular de mercado caracterizado por la ausencia de negociación bilateral y por su carácter impersonal y masivo, no puede llevarse a cabo confiando solo en la libre coordinación de los interesados. Es impensable, en ausencia de una cierta heterocomposición de los intereses, que subordine todos los concurrentes al interés superior general o público, a que exista un mercado financiero no intermediado jurídicamente seguro y económicamente eficiente. Segunda parte, instrumentos financieros. Apartado 1, concepto, caracteres y clases. El artículo 2 de la Ley de Mercados de Valores fija sus límites objetivos de aplicación al establecer que quedan comprendidos en su ámbito los instrumentos financieros, categoría que comprende tanto los valores negociables como los instrumentos financieros derivados. Unos y otros son el objeto de la negociación intermediada en régimen de mercado, admitiendo que su plasmación pueda incorporarse en un documento, o sea, incorporación, o fijarse mediante un registro informativo especial que sería la anotación, así como ser emitidos, registrados, transferidos o almacenados utilizando tecnología de registros distribuidos, esto es blockchain u otras tecnologías similares. En los casos en que la entidad emisora elija sistemas basados en tecnología de registros distribuidos como forma de representación de los valores negociables, es necesario que estos sistemas garanticen la integridad e inmutabilidad de las emisiones, identifiquen de forma directa e indirecta a los titulares de los derechos sobre los valores negociables y determinen la naturaleza, características y número de los mismos. Dado que la forma de representación puede incidir en la operativa de la negociación y considerando que los sistemas basados en tecnologías de registros distribuidos son novedosos, la ley prevé que el cambio de la representación mediante títulos al sistema de anotaciones en cuenta o a cualquier sistema basado en tecnología de registros distribuidos pueda realizarse a medida que los titulares vayan prestando su consentimiento a la transformación. Se entiende por valores negociables cualquier derecho de contenido patrimonial, cualquiera que sea su denominación, que por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión sea susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero, incluyendo las siguientes categorías de valores negociables con excepción de los instrumentos de pago. 1. Acciones de sociedades y otros valores negociables equiparables a las acciones de sociedades y recibos de depositarios representativos de tales valores. 2. Bonos y obligaciones u otras formas de deuda titulizada, incluidos los recibos de depositario representativos de tales valores. Y 3. Los demás valores negociables que dan derecho a adquirir o vender tales valores negociables o que dan lugar a una liquidación en efectivo, determinada por referencia a valores negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros índices o medidas. A la luz del Real Decreto 1310/2005, las características de los valores negociables son las siguientes. A. Son derechos de contenido patrimonial que se atribuyen a quienes previa o simultáneamente han entregado o prestado recursos financieros. Son activos o derechos financieros. B. Estos derechos han de ser, además, negociables. La negociabilidad supone algo más que la mera transmisibilidad y puede identificarse con la circunstancia de estar asistidos por un particular régimen jurídico que haga especialmente segura y rápida su transmisión. Ese régimen jurídico puede atribuirlo bien la plasmación de los derechos en un documento, que sería la incorporación, o bien la fijación de su contenido mediante un registro informativo especial, que sería anotación en cuenta o el blockchain, alcanzándose así la conclusión de que valor negociable tan solo puede serlo el derecho del contenido financiero que se documenta de manera que resulte aplicable el régimen jurídico
de los títulos valores, el de las anotaciones en cuenta o el de los registros distribuidos, regímenes unos y otros que protegen mediante técnicas diferentes la rapidez y la seguridad de la transmisión de ciertos derechos. C. Los valores negociables han de agruparse en emisiones. Por emisión puede entenderse el conjunto de valores negociables procedentes de un mismo emisor y homogéneos entre sí por formar parte de una misma operación financiera o responder a una unidad de propósito, por ser igual su naturaleza y el régimen de transmisión y por atribuir a sus titulares un contenido sustancialmente similar de derechos y obligaciones. La homogeneidad que excluye la singularidad no está reñida con la existencia de diferencias en aspectos de naturaleza accesoria, por ejemplo, el importe nominal de los valores. Y D. La pluralidad y homogeneidad determinan en unión de la negociabilidad la mercabilidad de los valores, esto es, su accesibilidad a un mercado que se caracterice por el predominio de los términos económicos en que se producen las transacciones sobre las circunstancias personales y subjetivas de los contratantes o por permitir una contratación no tradicional, sino justamente impersonal y que puede ser continuada y masiva. Esto es una negociación de mercado o en régimen de mercado. Son muchos los derechos o activos que pueden calificarse como valores negociables, por ejemplo, acciones, obligaciones o valores, pudiendo clasificarse de acuerdo con los siguientes criterios. A. Por la naturaleza del emisor. Puede tratarse de valores públicos o privados según sean las condiciones del emisor, pudiendo señalarse que el emisor público es un emisor privilegiado por cuanto los requisitos que la ley establece para la realización de emisiones se atenúan para los de esta naturaleza. B. Según la nacionalidad del emisor, los valores pueden ser españoles o extranjeros. A ambas clases puede aplicarse la ley del mercado de valores, que comprende en su regulación a los valores cuya emisión, negociación o comercialización tenga lugar en el territorio nacional. C. Por su constancia o representación, los valores pueden ser extranjeros representados mediante títulos que pueden ser negociados en mercados secundarios oficiales o en sistemas multilaterales de negociación. La representación mediante anotaciones en cuenta dota a los distintos mercados de las ventajas que ofrece el sistema de representación o acreditación tabular en comparación con la tradicional representación cartácea o documental. D. En atención a su plazo o término de devolución pueden diferenciarse los valores a corto y largo plazo, siendo los primeros instrumentos del mercado del dinero o monetario y los segundos del mercado de capitales. Y por último, su contenido puede consistir en un derecho de crédito básicamente centrado en la devolución de los recursos prestados o en un derecho de índole participativa que supone el reconocimiento al inversor de un derecho de propiedad en el patrimonio del emisor sin que falten supuestos intermedios o mixtos con elementos de una y otra categoría, que es el caso de las obligaciones convertibles. La ley de los mercados de valores extiende su ámbito objetivo a los instrumentos financieros distintos de los valores negociables, estableciendo que serán de aplicación con las adaptaciones que sean precisas las reglas previstas en la ley para los valores negociables. Dentro de esta categoría quedan incluidos expresamente los siguientes. 1. Instrumentos del mercado monetario. 2. Participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva, así como de las entidades de capital riesgo y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. 3. Contratos de opciones, futuros, permutas, swaps, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de derivados relacionados con instrumentos financieros, divisas, variables financieras, materias primas o derechos de emisión. 4. Instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de crédito. 5. Contratos financieros por diferencias. Y 6. Derechos de emisión.
Esta extensión de la regulación propia de los valores negociables se debe al desarrollo de los mercados e instrumentos derivados que se han hecho imprescindibles para gestionar los riesgos financieros que afectan a quienes frecuentan los mercados de esta naturaleza, en especial los mercados de valores, por lo que su cabal regulación conduce a que también se disciplinen estas nuevas relaciones contractuales, como por ejemplo los swaps o fraps, que cada día más aparecen como su complemento corolario habituales. Conforme a la ley de los mercados de valores, son instrumentos financieros los contratos a plazo, los contratos de opción, los acuerdos de tipos de interés a plazo, los contratos de permuta y otros contratos de instrumentos financieros derivados cuyo subyacente, es decir, el activo cuyo price risk trata de cubrirse, sean valores negociables, divisas, índices o cualquier otro tipo del bien o referencia de naturaleza financiera que se negocien o puedan serlo en régimen de mercado. La ley también considera instrumentos financieros tanto los contratos de derivados financieros que no son objeto de negociación en un mercado secundario, como son los FRAPs y swaps, cuanto a los contratos derivados de cualquier tipo, incluso sobre subyacentes no financieros, pero que se negocien o sean susceptibles de serlo bajo aquel régimen. Esta extensión adicional de la categoría le resta homogeneidad y puede suponer el inconveniente de una menor incidencia o eficacia normativa de las reglas previstas por la ley para los valores negociables, que habrán de aplicarse con las adaptaciones precisas, pero en favor del criterio legislativo puede arguir que permite someter ciertas transacciones que presentan una cierta conexión con los mercados de valores o con los activos financieros, a unas mismas bases y a la función supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tercera parte, las empresas de servicios de inversión y otras entidades relacionadas con los mercados de valores. Apartado 1. Concepto y clases de empresas de servicios de inversión. Referencia a su régimen jurídico. La Ley de los Mercados de Valores define las empresas de servicios de inversión como entidades financieras cuya actividad principal consiste en la prestación de servicios de inversión o en la realización de actividades de inversión con carácter profesional a terceros, considerándose como tales, entre otros, la recepción, transmisión y ejecución de órdenes de inversión o desinversión por cuenta de terceros, la colocación y el aseguramiento de las emisiones y ofertas públicas de ventas, el asesoramiento en materia de inversión, la gestión de sistemas multilaterales de negociación, así como la gestión de carteras de inversión. Además, se consideran servicios auxiliares que también pueden ser realizados por las empresas de servicios de inversión, otras muchas actividades tales como la custodia y administración de instrumentos financieros y monetarios, la concesión de créditos o préstamos de dinero o valores a inversores a los efectos de la ulterior realización de una operación en el mercado de valores, el asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y cuestiones afines, la elaboración de informes de inversiones y análisis financieros, etc. Los distintos servicios de inversión y servicios auxiliares que realicen estas entidades han de recaer sobre los derechos y contratos que se insertan en el ámbito objetivo de la regulación especial del mercado de valores. En atención a su distinto ámbito de actuación, la ley distingue 4 tipos diferentes de empresas de servicios de inversión. A. Sociedades de valores, que son aquellas empresas de servicios de inversión que pueden operar profesionalmente tanto por cuenta ajena como por cuenta propia y realizar todos los servicios y actividades de inversión y servicios auxiliares previstos en la ley. B. Agencias de valores, que son empresas de servicios de inversión con un ámbito de actuación más limitado, pues no pueden negociar por cuenta propia ni asegurar la suscripción de emisiones y ofertas públicas de venta, ni conceder créditos o préstamos para inversiones en valores.
C. Las sociedades gestoras de carteras, que son empresas de servicios de inversión con objeto aún más limitado, comprensivo del servicio de gestión de carteras de inversión, del asesoramiento en materia de inversión, así como la prestación de servicios auxiliares consistentes en asesoramiento de empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines. Y D. Empresas de asesoramiento financiero, que son personas jurídicas exclusivamente dedicadas al asesoramiento en cuestiones de inversión y a los servicios auxiliares de asesoramiento empresarial sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines. Por otra parte, la ley de los mercados permite a determinadas entidades realizar actividades propias de las empresas de servicios de inversión. Dada la progresiva difuminación del principio de especialización de las entidades financieras, así ocurre con las entidades de crédito, que pueden realizar todas las actividades propias de aquellas, siempre que su régimen jurídico, sus estatutos y su autorización específica las habiliten para ello. Por otro lado, cabe tener en cuenta que la Ley de los Mercados de Valores reconoce las empresas de asesoramiento financiero nacionales que dentro del territorio español pueden prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión y determinados servicios auxiliares. Pueden ser personas físicas o jurídicas, carecen de la condición de empresa de servicio de inversión, pero con un régimen equiparado al de las empresas de asesoramiento financiero, si bien con unos requisitos de capital inicial menores. Otro tanto sucede con las empresas de servicios de inversión autorizadas en otro estado de la Unión Europea, que merced a ello por el pasaporte comunitario podrán realizar en España, bien mediante apertura de una sucursal, bien en régimen de la libre prestación de servicios. Debe destacarse que las empresas de servicios de inversión pueden designar agentes para la promoción y comercialización de los servicios de inversión y servicios auxiliares objeto de su programa de actividades, así como para la realización habitual de ciertos servicios de inversión. Las empresas de asesoramiento financiero nacionales, que sean personas jurídicas, pueden designar agentes vinculados para la promoción y comercialización del servicio de asesoramiento en materia de inversión y servicios auxiliares que están autorizadas a prestar y para captar negocio. Aparte de las señaladas, ninguna persona o entidad puede desarrollar de modo habitual ninguno de los servicios de inversión ni de los servicios auxiliares, excepto el asesoramiento de empresas y la realización de informes de inversión que configuran el ámbito estricto reservado a la actuación de estas entidades. Asimismo, la comercialización de los servicios de inversión y la captación de clientes solo podrán realizarse directamente o por medio de los agentes por las entidades que estuvieran autorizadas a prestar tales servicios. La violación de la reserva de actividad constituye una infracción administrativa sancionable de acuerdo con la Ley de Mercados de Valores, pero además la Comisión Nacional del Mercado de Valores está facultada para realizar advertencias públicas sobre la realización de esta conducta prohibida, requerir de sus autores el cese inmediato de la misma e imponer al efecto multas coercitivas. Para asegurar el adecuado desarrollo de sus funciones, el legislador regula de modo completo y detallado a las empresas de servicios de inversión, tanto mediante las normas de la Ley de los Mercados de Valores cuanto por medio de otras complementarias y de desarrollo, pudiendo indicarse que su regulación sigue las pautas y los contenidos del régimen de las entidades de crédito. Una vez constituidas, las empresas de servicios de inversión y las entidades asimiladas podrán solicitar y obtener, si cumplen los requisitos exigidos en cada caso, su admisión como miembros de los mercados regulados.
A nivel europeo, las empresas de servicios de inversión están, junto con las entidades de crédito, sujetas al Reglamento 575/2013 y a la Directiva 2013/36 de la Unión Europea en lo referente a su tratamiento y supervisión prudenciales, mientras que su autorización y otros requisitos organizativos y de conducta se rigen por lo dispuesto en la Directiva 2014/65 de la Unión Europea. Ahora bien, las empresas de servicios de inversión no tienen grandes carteras de préstamos minoristas y préstamos a empresas y no aceptan depósitos, por lo que la probabilidad de que su inviabilidad pueda tener un efecto perjudicial para la estabilidad financiera general es menor que en el caso de las entidades de crédito. Apartado 2. Los fondos de garantía de inversiones. Los fondos de garantía de inversiones se destinan a proteger los intereses de los inversores en determinadas situaciones de crisis o dificultad que pueden afectar a la empresa de servicios de inversión, contribuyendo con ello a la confianza y buen funcionamiento general de los mercados de valores. El Decreto 948/2001 sobre sistemas de indemnización de los inversores ha establecido la creación de un único fondo de garantía de inversiones de carácter obligatorio al que han de adherirse todas las sociedades y agencias de valores, así como las sociedades gestoras de cartera. Al Fondo de Garantía de Inversiones deben adherirse todas las empresas de servicios de inversión españolas, así como las empresas de asesoramiento financiero nacionales. El fondo cubre las operaciones que realicen las empresas adheridas al mismo dentro o fuera del territorio de la Unión Europea. Como el Fondo de Garantía de Depósitos en entidades de crédito, el Fondo de Garantía de Inversiones cuenta con un patrimonio separado, pero carece de personalidad jurídica, encomendando su representación y administración a una sociedad gestora que tendrá forma anónima, quedará sujeta al control y supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y cuyo capital se distribuye entre las empresas de servicios de inversión adheridas en la misma proporción en que efectúen las aportaciones. Su finalidad no es cubrir el riesgo implícito en toda inversión, sino cubrir o asegurar a los inversores frente a situaciones que afectan a las empresas de servicios de inversión y que impliquen que no puedan disponer de los fondos o valores o instrumentos financieros que les confiaron con ocasión de la prestación de actividades o servicios de inversión o de algún otro complementario. Puede añadirse que esta garantía, que consiste en el reembolso o restitución por el fondo al cliente del efectivo o valores entregados a la empresa de servicios de inversión, se encuentra limitada desde distintos puntos de vista. Así, la ley excluye de la garantía a los inversores de carácter profesional, institucional y a los especialmente vinculados a la empresa incumplidora y faculta al Gobierno tanto para extender la exclusión a otros inversores cuanto para fijar el importe máximo de la garantía, que ha quedado establecido en 100.000 euros, y la forma y el plazo en que se hará efectiva la garantía no es tampoco solidaria, sino que queda condicionada a que la entidad en cuyo poder estén los fondos o valores del inversor haya sido declarada en concurso o se tenga judicialmente por solicitada su declaración de concurso, o que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya declarado que la empresa no puede, por razones financieras, cumplir con las obligaciones contraídas con los inversores, previa petición de devolución de sus fondos o valores por aquellos. La ejecución de la garantía, en los casos que proceda, implica la subrogación del fondo en los derechos que los inversores tengan frente a la empresa de servicios por el importe que les hubiese sido anticipado o abonado. Cuarta parte. Los mercados primarios y secundarios de valores. Apartado 1. Concepto y clases. La constitución y emisión de nuevos valores negociables y su suscripción y adquisición por los inversores puede realizarse de manera singularizada y bilateralmente negociada o en régimen de mercado. En el primer caso, la emisión y suscripción de los nuevos valores negociables queda sujeta a las disposiciones normativas comunes y en particular
a las normas del derecho de obligaciones y contratos que resulten aplicables, así como a las que rijan en cada caso el proceso de adopción de las decisiones de emisión e inversión en valores. Por el contrario, las emisiones y suscripciones en régimen de mercado resultan jurídicamente más complejas. Por un lado, la conclusión de las relaciones contractuales que ligan a los inversores con el emisor no discurre por los cauces habituales de contratos y negociaciones directas entre las partes, sino que utiliza la técnica de la oferta, sea al público en general, que es la oferta pública, sea a un determinado sector del mismo, que es una oferta a un grupo. Por otro lado, se somete a una legislación especial, la legislación del mercado de valores, que supliendo la ausencia de negociación entre las partes mediante la distribución y difusión de información en favor de los potenciales inversores, permite que la demanda de recursos pueda encontrar satisfacción entre estos últimos. Surge así mediante el concurso de especiales modalidades contractuales y de la aplicación de una legislación particular, el mercado primario de valores. Esto es la posibilidad para determinados emisores de valores negociables, por ejemplo de renta fija o variable a corto o largo plazo, de encontrar otro medio de financiación que supere las limitaciones y los condicionamientos que presentan tanto su colocación privada o particular cuanto el recurso propiamente crediticia. Los mercados secundarios de valores son aquellos en que se transmiten activos ya constituidos y en circulación. En oposición a los mercados primarios, no son mercados de emisión, sino de negociación. Su función esencial es facilitar la liquidez de las emisiones e inversiones ya realizadas, concertando la oferta y la demanda y articulando mecanismos de negociación y liquidación que hagan jurídicamente segura y económicamente eficiente la transmisión de los valores de que se trate. Los mercados secundarios de valores pueden ser objeto de múltiples clasificaciones. En atención a los activos en ellos negociados, pueden diferenciarse los mercados de valores en sentido estricto, estos son valores negociables, y los mercados de otros activos o contratos financieros. Entre los primeros podrían citarse los mercados de acciones o de obligaciones, mientras que entre los segundos se encontraron los mercados de derivados financieros. Nuestra ley parte en un punto a sus distintos tipos de la noción de centros de negociación que se definen como sistemas multilaterales autorizados por la Comisión Nacional de Mercados de Valores y por las comunidades autónomas con competencias en materia de mercado de valores, comprensivos de todo sistema o dispositivo en el que interactúan los diversos intereses de compra y de venta de instrumentos financieros de múltiples terceros y cuyo funcionamiento se debe regir por las disposiciones de la Ley de los Mercados de Valores y su normativa de desarrollo. Partiendo de dicha noción de centros de negociación, la ley realiza una triple distinción diferenciando los siguientes tipos. A. Mercados regulados, que son los gestionados por un organismo rector del mercado y que permite reunir dentro del sistema multilateral y según sus normas no discrecionales los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros admitidos a negociación, dando lugar a contratos sobre los mismos. B. Sistemas multilaterales de negociación, SMN, que son los operados por una empresa de servicios de inversión o por un organismo rector del mercado y que permiten reunir dentro del sistema y según normas no discrecionales los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros, dando lugar a contratos sobre los mismos. Y C. Sistemas organizados de contratación, SOC, que son aquellos que, no siendo un mercado regulado o un sistema multilateral de negociación, permiten que interactúen intereses de compra y de venta de bonos y obligaciones, titularizaciones, derechos de emisión o derivados, dando lugar a contratos.
Los sistemas organizacionales de contratación quedan limitados a instrumentos de renta fija y derivados, y en ellos, a diferencia de los mercados regulados y los sistemas multilaterales de negociación, cabe la negociación a través de normas discrecionales. Por otro lado, se admiten otras formas de negociación que permiten la internalización sistemática que da lugar a las operaciones OTC. De acuerdo con la ley, son internalizadores sistemáticos las empresas de servicios de inversión que, sin gestionar un sistema multilateral, negocian por cuenta propia cuando ejecutan órdenes de su clientela al margen de un mercado regulado o un SMN o un SOC. Estas otras formas de negociación también están sometidas a determinados requisitos, pues los internalizadores sistemáticos se rigen por el Reglamento de la Unión Europea 600/2014 y por su normativa de desarrollo, y los precios de ejecución deben respetar la variación mínima de cotización fijada de conformidad con lo establecido en relación con los centros de negociación. Hasta la promulgación de la Ley 6/2023 de los mercados de valores existía una normativa de desarrollo que se mantiene vigente hasta que se dicten nuevas normas reglamentarias. Se trata del Real Decreto Ley 21/2017 de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores. Con la entrada en vigor de este Real Decreto Ley comenzó a aplicarse el nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros definido por la Directiva 2014/65 de la Unión Europea y el Reglamento MiFIR. Por otro lado, el Real Decreto 1464/2018, cuyo objetivo era complementaria incorporación del paquete regulatorio MiFID II, también establece disposiciones relativas a la estructura organizativa de los mercados regulados. En consonancia con el marco europeo, el Real Decreto Ley 21/2017, además de referirse a los mercados regulados, contiene normas de funcionamiento de los sistemas multilaterales de negociación y de los sistemas organizados de contratación, cuya creación también viene sujeta en ambos casos al régimen de autorización previa por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En España, los principales centros de negociación se corresponden con las bolsas de valores, el mercado de deuda pública representada mediante anotaciones en cuenta, los mercados de futuros y opciones, cualquiera que sea el tipo de activo subyacente, financiero o no, a los instrumentos que en ellos se negocien, y el mercado AIAF de renta fija. Las bolsas son los prototipos de mercados regulados. Hasta el momento han venido funcionando como SMN, el mercado alternativo de renta fija, el sistema electrónico de negociación de activos financieros, el BME MTF Equity, y el mercado de valores latinoamericano, que inicialmente fue autorizado por acuerdo del Consejo de Ministros de 1999 para acoger la negociación en euros de valores emitidos por empresas de aquel origen y procedencia. En 2019 fue autorizado como nuevo SMN Dowgate, especializado en negociación de deuda pública y productos derivados. Por el momento, solo algunos de los centros de negociación funcionan como SOCs. La Ley de los Mercados de Valores prevé que la Comisión Nacional de Mercados de Valores pueda registrar como mercados de pequeñas y medianas empresas en expansión aquellos SMN o segmentos de los mismos que cumplan los requisitos que se desarrollan reglamentariamente. Al menos el 50% de los emisores cuyos valores se admitan en el SMN deben ser pequeñas y medianas empresas en el momento en que el SMN sea registrado como mercado de pequeñas y medianas empresas en expansión. Apartado 2. Las bolsas de valores. Letra A. Constitución y administración. La Ley del Mercado de Valores respetó la existencia de las 4 bolsas previamente existentes: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
que se rigen y administran bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por su respectivo titular, una sociedad anónima de carácter especial denominada Sociedad Rectora, responsable de su organización y funcionamiento internos, propietaria de los medios necesarios para ello y en la que podrán participar cualesquiera personas o entidades. Sus estatutos, las modificaciones de estos, así como la designación de los componentes de su consejo de administración y de quienes ostenten cargos de dirección, requieren la previa aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la correspondiente comunidad autónoma. Y letra B, miembros del mercado. La condición de miembro del mercado, es decir, de sujeto habilitado para operar en el mismo, se reserva a las sociedades y agencias de valores, a las entidades de crédito y a las empresas de servicios de inversión y de crédito extranjeras en los términos que permite el régimen de actuación transfronteriza establecido en la ley en aplicación de la Directiva de Servicios de Inversión. Conviene advertir que las condiciones de accionista de la seguridad rectora y de miembro del mercado son disociables, sin que la primera implique la segunda ni viceversa, obligue ésta a formar parte de la sociedad titular del mercado. Subapartado A, objeto de la negociación en bolsa y sistemas de contratación. El legislador ha mostrado una cierta preferencia por las bolsas de valores al permitir que se negocien en ellas todas aquellas categorías de valores negociables y otros instrumentos financieros que por sus características resulten aptos para ello. En la práctica, las bolsas, además de la negociación de acciones y valores, que representan un porcentaje muy elevado de su volumen total, concurren con otros mercados en la negociación de valores de renta fija pública y privada, por ejemplo, la deuda pública. Es consustancial con todo mercado regulado y también con las bolsas de valores el establecimiento o definición de normas o reglas para que la contratación de cada grupo homogéneo de valores pueda desarrollarse con seguridad y rapidez, potenciando su profundidad, amplitud y flexibilidad, y para que puedan discurrir en las mejores condiciones posibles de transparencia y competencia. Cabe hablar de diferentes sistemas de contratación de valores en nuestras bolsas, establecidas por los correspondientes organismos rectores en ejercicio de sus facultades y autonomía funcional, y cuyas normas de naturaleza reglamentaria son de obligada observancia para todos los miembros del mercado, quedando sujetos a la supervisión y conformidad de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que puede dejarlos sin efecto cuando estime que infringen la legislación del mercado de valores. Entre los sistemas de contratación bursátil destaca el sistema de interconexión bursátil, que es el SIBE, la Ley 24/1988 del mercado de valores, que respetó las bolsas previamente existentes, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, no fue ajena a la conveniencia de unificar al menos la contratación de algunos valores y de superar las limitaciones de los mercados locales o plazas de contratación. Por ello, las bolsas de valores establecieran un sistema de interconexión bursátil de ámbito estatal integrado a través de una red informática mediante la que los intermediarios autorizados pudieran dar entrada a las órdenes de compra y venta y casar la demanda y oferta existentes con independencia o abstracción de los mercados o bolsas locales. La Ley 6/2023 de los mercados de valores y de los servicios de inversión ha afectado a los mercados regulados existentes y por ende a las bolsas de valores. En concreto, ha previsto que las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, incluido el sistema de interconexión bursátil, así como los demás mercados regulados existentes a la fecha de entrada en vigor de la ley, se entenderán automáticamente autorizados sin perjuicio de que les sea de aplicación todo lo previsto en la ley para los mercados regulados y en las disposiciones de desarrollo que se dicten en relación con los instrumentos financieros, la admisión a negociación de valores negociables y las infraestructuras de mercado.
Asimismo, se prevé que las bolsas de valores podrán mantener o establecer un sistema de interconexión bursátil de ámbito estatal integrado a través de una red informática en el que se negociarán aquellos valores que estén admitidos a negociación en al menos dos bolsas de valores, a solicitud de la entidad emisora y previo informe favorable de la entidad que gestione el aludido sistema. La integración de una emisión en el sistema de interconexión bursátil implicará su negociación exclusiva a través del mismo. A tales efectos deben implantar los procedimientos y mecanismos para la adecuada Las bolsas de valores deben técnicos con los incluidos procedimientos de contingencia adecuados para hacer frente a posibles perturbaciones de los sistemas y aquellos que aseguren la resistencia y continuidad de sus sistemas de negociación. En su calidad de mercado regulado deben disponer para tramitar órdenes suficientes para facilitar su funcionamiento ordenado. También deben contar con la que permitan las señalizaciones que en el mercado se realizan y el tipo y grado de riesgo las personas que las hayan iniciado y los algoritmos empleados en su creación. Por otro lado, la bolsa de valores se rige y se administra por organismos rectores. Dichos organismos deben estar autorizados en los mercados regulados y realizar sus funciones bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los organismos rectores no pueden ejecutar órdenes de clientes por cuenta propia o recurrir a la interposición de cuenta propia con o sin riesgo. Los organismos rectores pueden determinar las personas que a su juicio sean adecuadas para ser admitidas como miembros de los mercados, partiendo de que conforme a la ley pueden ser miembros de los mercados regulados las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito, el Banco de España y la Administración General del Estado, en las condiciones que se detallan reglamentariamente. Los organismos rectores comunicarán la lista de sus miembros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la periodicidad que se establezca reglamentariamente y deben tomar las medidas necesarias para facilitar la liquidación eficiente de las operaciones realizadas en dicho centro de negociación. Subapartado C. Liquidación de operaciones. Junto a la regulación o normalización de la negociación, los mercados regulados se caracterizan por ordenar y asegurar la liquidación de las operaciones previamente concluidas mediante el establecimiento de sistemas multilaterales de compensación y liquidación, cuya dirección puede desarrollarse por el organismo rector correspondiente o asignarse a una entidad independiente y especializada. Actualmente, la Ley de los Mercados de Valores establece que reglamentariamente se determinarán los valores negociables cuyas operaciones realizadas en los segmentos de contratación multilateral de los centros de negociación estarán sujetas a mecanismos que permitan su ordenada liquidación y buen fin mediante la necesaria intervención de una entidad de contrapartida central, así como las particularidades para la ordenada liquidación de operaciones utilizando tecnología de registro distribuido. El vigente sistema sigue lo previsto en el Reglamento de la Unión Europea 909/2014 sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las directivas 96/26 y 2014/65. Por su parte, el Reglamento 648/2012 exige que los contratos de derivados extrabursátiles normalizados se compensen a través de una entidad de contrapartida central, esto es ECC, en consonancia con requisitos similares de otros países del G20. Este reglamento introdujo también estrictos requisitos prudenciales, organizativos y de ejercicio de la actividad que han de satisfacer las ECC y establece mecanismos para su supervisión prudencial, a fin de minimizar los riesgos para los usuarios de las ECC y reforzar su estabilidad financiera. Este reglamento ha sido modificado por el Reglamento de la Unión Europea 219/2099, en
lo que respecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que participan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de terceros países. El Reglamento 2019/834 ha introducido algunas modificaciones en el Reglamento 648/2012 respecto a la obligación de compensación, la suspensión de la obligación de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción de riesgo en los contratos derivados extrabursátiles no compensados por una ECC, la inscripción y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones. Por último, la aprobación del Reglamento 2021/23 relativo a un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central. A nivel nacional, los aspectos concretos del sistema de postcontratación fueron desarrollados por el Real Decreto 878/2015 sobre el registro, compensación y liquidación de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central, y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial. En él se prevé que es obligatoria la compensación centralizada por parte de una entidad de contrapartida central de las operaciones sobre acciones y derechos de suscripción de acciones que sean realizadas en segmentos de contratación multilaterales de negociación. La función de la entidad de contrapartida central es de garantía para procurar, mediante su interposición, una mayor estabilidad a los mercados financieros, y a tales efectos, una vez que la entidad acepte las operaciones, las registrará en sus cuentas de acuerdo con sus propias reglas, novará las operaciones, las registrará en sus cuentas de acuerdo con sus propias reglas, novará las operaciones aceptadas convirtiéndose en comprador para el vendedor y en vendedor para cada comprador, y asignará la posición de compra y de venta de cada operación en la correspondiente cuenta abierta según la estructura de cuentas definida en el reglamento, y en su caso en las circulares que lo completen para su posterior liquidación. La entidad de contrapartida central debe calcular para cada cuenta abierta por cada miembro las posiciones de valores y efectivo en cada sesión de liquidación, dando origen a instrucciones de liquidación netas o brutas en función de los criterios que tenga establecidos, y envía las correspondientes instrucciones de liquidación al depositario central de valores. El depositario central de valores tramita las instrucciones de liquidación de acuerdo con sus normas internas de funcionamiento. La Ley 6/2023 de los mercados de valores y de los servicios de inversión ha regulado de una manera sistematizada distintos aspectos de las infraestructuras de postcontratación, incluyendo íntegramente elementos de los sistemas de compensación y liquidación y registro de valores. Así, establece normas sobre la intervención obligatoria de una entidad de contrapartida central y disposiciones relativas a la liquidación de valores, disposiciones comunes a los depositarios centrales de valores y las entidades de contrapartida central, disposiciones específicas tanto para los depositarios centrales de valores como las entidades de contrapartida central. Apartado 3. El mercado de deuda pública en anotaciones. El volumen que el gasto público ha alcanzado en las economías modernas, las limitaciones de la política fiscal y el firme convencimiento de la necesidad de financiar el déficit público que ello puede ocasionar, de manera respetuosa con los mecanismos de mercado, ha llevado a la organización de mercados que faciliten la financiación de las administraciones públicas. Es el caso en nuestro país del mercado de deuda pública en anotaciones, que presenta sistemas modernos y eficaces de suscripción, negociación y liquidación para los valores públicos, principalmente del Estado, junto con deuda de las comunidades autónomas y de algunos organismos públicos.
Actualmente, tras la adaptación a la directiva MiFID II en 2018, constituye un mercado integrado en el Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros, SENAF, que es un sistema multilateral de negociación, el SMN, que tiene por objeto la negociación electrónica de instrumentos financieros vinculados a renta fija, pública o privada y en general a tipos de interés. Al tratarse de un centro de negociación que pertenece a la categoría de SMN, el SENAF se rige por las disposiciones de la Ley de los Mercados de Valores y su correspondiente normativa de desarrollo. Conforme al Reglamento de Funcionamiento del SENAF, en vigor desde el 2018, pueden adquirir la condición de miembros de este mercado las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, así como la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Banco de España, todo lo cual se explica por la específica función institucional del mercado de deuda pública, que engloba tanto el mercado primario o de emisiones, o sea, subastas, cuanto otro secundario o de negociación de valores ya emitidos. Apartado 4. Los mercados de futuros y opciones. La moderna evolución del mercado financiero nos ha familiarizado con una nueva figura, que son los contratos de derivados. Dentro de la contratación de derivados, los contratos de futuros y opciones se caracterizan por tener o basarse en subyacentes homogéneos, sean o no financieros, con la consecuencia de que sus correspondientes derivados puedan ser objeto de normalización y negociación en mercados organizados especializados. La singularidad de la contraprestación de estos instrumentos financieros, que son instrumentos de cobertura de riesgos financieros, hace que no pueda hablarse en rigor respecto de estos instrumentos de la existencia de un mercado primario y otro secundario. Los instrumentos derivados no se emiten ni se suscriben, tampoco se negocian o se transmiten secundariamente. Se concluyen o convienen de acuerdo con condiciones totalmente predispuestas por el organismo rector que define o diseña su contenido, y como no son susceptibles de transmisión, la liquidación de las posiciones se lleva a efecto mediante la celebración de un nuevo contrato de signo inverso al previamente concluido. Los contratos por diferencias CFD sin instrumentos derivados distintos a un contrato de opciones, de futuros, swaps o acuerdos sobre tipos de interés futuros cuyo propósito es ofrecer al titular una exposición larga o corta a las fluctuaciones en el precio, nivel o valor de un instrumento subyacente, con independencia de si se contrata en un centro de negociación y que debe o puede liquidarse en efectivo a elección de una de las partes por motivos distintos al incumplimiento u otra condición de rescisión del contrato. La comercialización, distribución o venta a clientes minoristas de CFD está restringida al cumplimiento de una serie de condiciones que establece la Resolución de 2019 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre medidas de intervención de productos relativas a opciones binarias y contratos financieros por diferencias. Esta resolución también prohíbe la comercialización, distribución o venta de opciones binarias OB a clientes minoristas, considerando que las OB son instrumentos financieros especialmente complejos, de alto riesgo y elevada volatilidad a corto plazo. Quinta parte, normas de conducta. Apartado 1, consideraciones generales. La Ley de los Mercados de Valores dedica su título octavo al establecimiento de un conjunto de normas encaminadas a disciplinar la actuación en los mercados de valores de manera que su correcto funcionamiento no se vea obstaculizado o entorpecido por conductas anómalas o irregulares. Son normas de naturaleza pública, por lo que su eventual incumplimiento comporta una infracción que lleva aparejada la sanción administrativa, con independencia de la responsabilidad civil, contractual o no, que resulte exigible al infractor por los perjuicios causados en su actuación.
Las normas de conducta obligan a cuantas personas o entidades ejerzan actividades relacionadas con los mercados de valores. No obstante, la mayor parte de ellas y también las más desarrolladas y pormenorizadas son las referidas a las entidades que profesionalmente actúan en los mercados de valores, pues no en balde ostentan una posición de vital importancia y privilegiada en su desenvolvimiento. Estas normas de conducta suelen ser normas de contenido genérico que se desarrollan mediante la formulación de los códigos de conducta, esto es, normas de naturaleza reglamentaria y de los reglamentos internos de conducta. Se trata en este último caso de reglamentaciones o normas de naturaleza privada, aunque su incumplimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones en cuanto afecten al desarrollo de lo previsto en la Ley de los Mercados de Valores o en códigos generales o específicos de conducta. Por otra parte, las normas de conducta contienen o imponen reglas de comportamiento con terceros, mientras que en otros se trata de normas estructurales u organizativas que normalmente inciden o afectan a la organización interna de las entidades que operan profesionalmente en los mercados de valores. Se observa, además, una creciente ampliación del ámbito normativo en relación a aspectos que trascienden lo estrictamente financiero, incluso llegando actualmente a exigirse a los participantes en los mercados financieros información específica relativa sobre cómo abordan la integración de los riesgos de sostenibilidad a nivel de entidad y en sus procesos de tomas de decisiones de inversión. Con carácter general, hay que llamar la atención sobre el hecho de que los mensajes publicitarios y la publicidad realizada por entidades sujetas a supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dar a conocer o incentivar la contratación de productos y servicios de inversión está sujeta a la normativa prevista al efecto, pudiendo la Comisión Nacional de Mercado de Valores requerir la rectificación o cesación de la publicidad contraria a dicha normativa o que en general deba reputarse ilícita conforme a las normas generales en materia publicitaria. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó la Circular 1/2022 relativa a la publicidad sobre criptoactivos que sean objeto de inversión, considerando que se trata de toda publicidad dirigida a inversores o potenciales inversores en España, en la que se ofrezcan o se llame la atención de forma implícita o explícita sobre criptoactivos como objeto de inversión. La Ley de los Mercados de Valores atribuye competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para someter a autorización u otras modalidades de control administrativo, incluida la introducción de advertencias sobre riesgos y características, la publicidad de criptoactivos u otros activos e instrumentos presentados como objeto de inversión, con una difusión publicitaria comparable, aunque no se trate de actividades o productos previstos en la ley. Apartado 2. Normas de conducta y sujetos obligados. Letra A. Normas de conducta aplicables a quienes prestan servicios de inversión. La ley contempla en este caso la relación entre un cliente, normalmente inversor, que puede calificarse como profesional o minorista, y una entidad especializada, y establece una serie de normas que desarrollan y tratan de asegurar el cumplimiento de los deberes de diligencia, transparencia y lealtad que como agentes de su principal tienen las entidades que los asesoran o que ejecutan sus órdenes. En concreto, la ley establece como deberes generales de actuación que las empresas de servicio de inversión deben actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el mejor interés de sus clientes, observando los principios establecidos en la Ley de Mercados de Valores, así como que deberán organizarse y adoptar medidas para prevenir, detectar y gestionar posibles conflictos de interés entre sus clientes y la propia empresa o grupo. En punto a los posibles conflictos de interés, el Real Decreto 217/2008, tras su última modificación por el Real Decreto 1464/2018, precisa que las empresas de servicios de inversión deben mantener y aplicar medidas administrativas y de organización efectivas con vistas a adoptar todas las medidas razonables destinadas a impedir
que los conflictos de intereses de sus clientes, conforme con los artículos 33 al 43 del Reglamento Delegado 2017/565 de la Comisión. A tales efectos, el proceso de aprobación del producto especificará un mercado destinatario identificado de clientes finales dentro de la categoría de clientes que sea pertinente para cada instrumento financiero y garantiza que se evalúen todos los riesgos pertinentes para tal mercado destinatario y que la estrategia de distribución prevista sea coherente con dicho mercado. También establece que la empresa de servicios de inversión efectuará revisiones periódicas de los instrumentos financieros que ofrezca o comercialice, teniendo en cuenta cualquier hecho que pudiera afectar sustancialmente al riesgo potencial para el mercado destinatario definido, para evaluar al menos si el instrumento financiero sigue respondiendo a las necesidades de dicho mercado y si la estrategia de distribución prevista sigue siendo la adecuada. Asimismo, la Ley de los Mercados y Valores, además de reforzar las obligaciones de diligencia y transparencia y las relativas a la gestión de conflictos de intereses, establece prescripciones relativas a la vigilancia y control de productos financieros que obligan a las empresas de servicios y actividades de inversión que diseñen instrumentos financieros para su venta a clientes a asegurar una calidad mínima de los mismos y una adecuación al segmento del mercado al que se dirijan. La ley también detalla el contenido de la información que deben proporcionar sus clientes y clientes potenciales antes de la prestación del servicio. Obliga a aclarar si el asesoramiento se presta o no de forma independiente y en el caso de ofrecerse un servicio de inversión como parte de un producto financiero o ofrecer un servicio de inversión junto con otro servicio o producto, o como parte de un paquete o condición del mismo acuerdo o paquete, debe informarse al cliente de la posibilidad de comprar o no por separado los distintos componentes y los costes y cargas de cada uno de ellos. Una vez prestado el servicio, la empresa de servicios de inversión también debe proporcionar información sobre los costes de las operaciones y servicios realizados. Por otro lado, la Ley de Mercados de Valores requiere que las personas que prestan asesoramiento o proporcionen información a los clientes posean conocimientos adecuados y exige que las empresas de servicios de inversión se aseguran de que las remuneraciones o evaluaciones a su personal no puedan entrar en conflicto con la obligación de la empresa de actuar en el mejor interés de los clientes, pudiendo solo reconocer incentivos a la comercialización cumpliendo determinadas condiciones. Tras la incorporación de la Directiva 2017/828 en virtud de la Ley 5/2021, las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito que presten el servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras deben desarrollar y poner en conocimiento del público una política de implicación que describa cómo integran su implicación como accionistas o gestores de los accionistas en su política de inversión. Esta política ha de describir la forma en que llevan a cabo el seguimiento de las sociedades admitidas a negociación en un mercado regulado, en las que intervienen en lo referente a la estrategia, el rendimiento financiero y no financiero y los riesgos, la estructura del capital, el impacto social y medioambiental y el gobierno corporativo. También describirán los mecanismos para desarrollar un diálogo con las sociedades admitidas a negociación en un mercado regulado en las que intervienen, ejercen los derechos de voto y otros derechos asociados a las acciones, cooperan con otros accionistas, se comunican con grupos de interés importantes de las sociedades en las que intervienen y gestionan conflictos de interés reales y potenciales en relación con su implicación. Anualmente hará pública en su sitio web la aplicación de su política de implicación, incluidos una descripción general de su comportamiento en relación con sus derechos de voto y, en su caso, del recurso a los servicios de asesores de voto. Letra B. Normas de conducta aplicables a los emisores de valores negociados.
Constituye obligación permanente de las entidades emisoras de valores o instrumentos financieros que sean objeto de negociación contribuir a la correcta fijación del precio de los valores o instrumentos por ella emitidos, suministrando al mercado información constantemente actualizada. De ahí que se regule dentro de las normas de la conducta el abuso del mercado, cuya prevención exige que las entidades emisoras difundan inmediatamente al mercado, mediante comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tanto la información privilegiada que les concierne directamente como cualquier otra información relevante. Esto es, toda información de carácter financiero o corporativo relativa al propio emisor o a sus valores o instrumentos financieros que cualquier disposición legal o reglamentaria le obligue a hacer públicas en España o que considere necesario por su especial interés difundir entre los inversores. En lo que hay que entender por información privilegiada, la ley remite al Reglamento 596/2014, que la define como toda información de carácter concreto que no se haya hecho pública, que se refiera directa o indirectamente a uno o varios emisores o a uno o varios instrumentos financieros y que de hacerse pública podría influir de manera apreciable sobre los precios de dichos instrumentos. La información tiene carácter concreto si se refiere a una serie de circunstancias que se dan o que se puede esperar razonablemente que se van a dar, o a un hecho que se ha sucedido o que se puede esperar razonablemente que va a suceder, siempre que esa información sea suficientemente específica para permitir extraer alguna conclusión sobre los efectos que esas circunstancias o ese hecho podrían tener en los precios de los instrumentos financieros. La información que de hacerse pública podría influir de manera apreciable sobre los precios de instrumentos financieros se entiende que es aquella que un inversor razonable utilizaría probablemente como uno de los elementos de la motivación básica de sus decisiones de inversión. Los emisores de valores o instrumentos financieros que sean objeto de negociación en un mercado regulado español o respecto de los que haya sido solicitada la admisión a negociación deben comunicar tan pronto como sea posible a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que procederá a hacerla pública en su página web la información privilegiada que les concierne directamente como medida preventiva. El Reglamento de la Unión Europea 596/2014 también obliga a los emisores a elaborar listas de iniciados, incluyendo todas las personas que tengan acceso a información privilegiada y trabajen para ellos en virtud de un contrato de trabajo o que desempeñen funciones a través de las cuales tengan acceso a información privilegiada, como asesores contables o agencias de calificación crediticia. Esta lista, que deberá actualizarse, tendrá que entregarse a la autoridad competente si ésta lo requiere, y los emisores o las personas que actúen en su nombre o por su cuenta están obligados a conservar la lista durante al menos 5 años a partir de su elaboración o actualización. Además, los emisores deben adoptar todas las medidas razonables para garantizar que toda persona que figure en la lista de iniciados reconozca por escrito las obligaciones legales y reglamentarias que ello implica y sea consciente de las sanciones aplicables a las operaciones con información privilegiada y la comunicación ilícita de información privilegiada. Por su parte, las personas con responsabilidades de dirección en el emisor, así como las personas estrechamente vinculadas con ellas, deben notificar al emisor y a la autoridad competente, a más tardar en un plazo de 3 días hábiles, a partir de la fecha de operación, toda operación por cuenta propia relativa a instrumentos vinculados al emisor, una vez alcanzado un importe que la Ley de los Mercados de Valores ha establecido, siguiendo el máximo previsto en el reglamento de 20.000 euros. Esta obligación de notificación nace cuando, dentro de un año natural, la suma sin compensaciones de todas las operaciones alcance la cifra de 20.000 euros. A partir de esa primera comunicación, los sujetos obligados deben comunicar todas y cada una de las operaciones subsiguientes efectuadas.
La obligación de difusión pública de las operaciones notificadas por las personas con responsabilidades de dirección en los emisores o por las personas estrechamente vinculadas con ellas se dará por cumplida para dichas sociedades emisoras en caso de que éstas difundan la información correspondiente a través de los medios técnicos previstos por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Cabe destacar que las personas con responsabilidades de dirección dentro de un emisor no pueden llevar a cabo ninguna operación por su cuenta ni por cuenta de un tercero, directa o indirectamente, en relación con los instrumentos del emisor, durante un periodo de 30 días naturales antes de la publicación de un informe financiero intermedio o de un informe anual que el emisor deba publicar. Letra C. Normas de actuación exigibles cualquier persona que actúe en los mercados de valores o que ejerza actividades relacionadas con ellos. El Reglamento de la Unión Europea 596/2014 prohíbe las operaciones con información privilegiada, así como la comunicación indebida de información privilegiada, estableciendo que ninguna persona podrá 1. Realizar o intentar realizar operaciones con información privilegiada, 2. Recomendar que otra persona realice operaciones con información privilegiada o inducir a ello. Y 3. Comunicar ilícitamente información privilegiada. No solo las empresas de servicios de inversión o los emisores y su personal directivo tienen prohibido el insider dealing y el uso de información privilegiada, sino que cualquier persona, inversora o no, queda igualmente vinculada por estas prohibiciones. El Reglamento de la Unión Europea 596/2014 prohíbe también la manipulación de mercado, estableciendo que ninguna persona manipulará o intentará manipular el mercado. La manipulación del mercado puede incluir numerosas actividades y conductas que se enumeran en el mismo a efecto de ejemplo, incluyendo 1. Ejecutar una operación, dar una orden de negociación o cualquier otra conducta que transmita o pueda transmitir señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los instrumentos financieros. 2. Ejecutar una operación, dar una orden de negociación o cualquier otra actividad o conducta que afecte o pueda afectar mediante mecanismos ficticios o cualquier otra actividad o conducta que afecte o pueda afectar mediante mecanismos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio al precio de instrumentos financieros. 3. Difundir información a través de los medios de comunicación, incluido Internet, o por cualquier otro medio transmitiendo o pudiendo transmitir señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero, incluida la difusión de rumores, cuando el autor de la difusión sepa o debiera saber que la información era falsa o engañosa. 4. La intervención de una persona o de varias en concierto para asegurarse una posición dominante sobre la oferta o demanda de instrumentos financieros que afecte o pueda afectar a la fijación de forma directa o indirecta de precios de compra o de venta o que cree o pueda crear otras condiciones de negociación no equitativas. Y 5. La compra o venta de instrumentos financieros en el momento de apertura o cierre del mercado que tenga o pueda tener el efecto de inducir a confusión o engaño a los inversores que operan basándose en las cotizaciones mostradas, incluidas las cotizaciones de apertura o de cierre. Junto a las sanciones administrativas y las consecuencias que en el orden civil pueden acarrear la contravención de las prohibiciones referidas, conviene destacar que tanto la manipulación del mercado como la utilización de información privilegiada constituyen ilícitos penales tipificados en el Código Penal. La regulación penal vigente es fruto de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2019, por la que se ha modificado el Código Penal para transponer la Directiva 2014/24
57 de la Unión Europea sobre las sanciones aplicables al abuso del mercado. Los artículos 284 y 285 del Código Penal ya sancionaban anteriormente conductas concretas de actuación delictiva por utilización de información privilegiada y manipulación de mercado, pero no abarcaban todos los supuestos específicamente previstos en la norma europea. Se ha optado por unos tipos penales que en las conductas de mayor gravedad de manipulación de mercado y realización de operaciones con información privilegiada se configuran como delitos graves, distinguiendo tres tipos penales. 1. Operaciones con información privilegiada, incluyendo la recomendación o inducción a otra persona a realizar operaciones con información privilegiada. 2. Comunicación ilícita de información privilegiada. Y 3. Manipulación de mercado. Letra D. Asesores de voto. La transposición de la Directiva de la Unión Europea 2017/828 dio lugar a la disposición de un régimen específico aplicable a los asesores de voto, que son entidades de asesoramiento profesional que han adquirido relevancia en el funcionamiento de las Juntas Generales de las sociedades cotizadas en los últimos años. Los asesores de votos son contratados por los inversores para determinar cómo ejercer los derechos de voto asociados a sus inversiones. Su creciente importancia está relacionada con la obligación de que los inversores institucionales ejerzan diligentemente los derechos económicos y políticos asociados a sus inversiones. Los asesores de voto están sujetos al régimen de supervisión, inspección y sanción a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Su régimen jurídico incluye una doble obligación. De un lado, deben publicar la referencia del código de conducta que aplican y la forma en que lo hacen. En su caso, deben informar si se apartan de sus recomendaciones y de los motivos que les han llevado a ello, así como de las medidas alternativas adoptadas. Por otro lado, los asesores de voto deben publicar un informe anual con la finalidad de informar a sus clientes de la exactitud y fiabilidad de sus actividades. El informe debe contener información sobre los métodos y modelos aplicados, las fuentes de información utilizadas, las características de las políticas de voto aplicadas y la política sobre prevención y gestión de conflictos de interés potenciales. Además, en relación con los conflictos de interés, los asesores de voto deben comunicar sin demora a sus clientes cualquier conflicto real o potencial o cualquier relación de negocio que pudiera influir en su actividad, así como las medidas adoptadas para suprimir o gestionar tales conflictos. Sexta parte, régimen de supervisión, inspección, intervención y sanción. Apartado 1, consideraciones generales. El mercado de valores, como el sistema financiero en su conjunto, es un sector regulado, un ámbito en el que, junto a los intereses meramente privados, existen otros generales o públicos para cuya protección y defensa se establece el conjunto de normas si no se completarán con un régimen de supervisión y sancionador, es decir, con otras normas que habilitan para llevar a cabo el seguimiento de la actuación de los que intervienen en el mercado, controlar su adecuación a la ley e imponer las sanciones correspondientes. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene encomendada, salvo determinados supuestos, la supervisión e inspección de la actividad de las entidades directamente relacionadas con el mercado de valores o de cualesquiera otras personas físicas o jurídicas en cuanto se refiere a sus actuaciones en dicho mercado, pudiendo aplicarse en este punto las consideraciones efectuadas sobre las que el Banco de España realiza sobre entidades de crédito y establecimientos financieros. También, como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores está facultada para proceder en supuestos de crisis empresarial o graves irregularidades a la intervención de las entidades sujetas a su supervisión y a la sustitución de sus administradores. En lo que se refiere al régimen disciplinario y sancionador, que se asimila en términos generales al establecido para las entidades de crédito.
Séptima parte, la inversión colectiva. Apartado 1, nociones generales. Junto a los inversores individuales, fundamentalmente personas físicas, se dan cita en los mercados de valores otros inversores que se denominan institucionales. Son personas jurídicas o entidades, por ejemplo fondos de pensiones, que por su propio objeto y finalidad o por otras circunstancias intervienen de manera habitual y significativa en los mercados de valores, contando con los oportunos medios para el análisis y seguimiento de sus inversiones. Una manifestación destacada de la inversión institucional es la inversión colectiva, protagonizada por entidades cuya exclusiva razón de ser es la de agrupar capitales de diferentes sujetos, normalmente personas físicas, para invertirlos total o parcialmente en los mercados de valores y gestionarlos de manera conjunta y profesional, sin finalidad de control político o empresarial, disminuyendo los riesgos por medio de la diversificación de la cartera y estableciendo el rendimiento del inversor en función de los resultados globales conseguidos. No son entidades que captan fondos para prestarlos y tampoco son puros emisores de valores. Son entidades que captan fondos del público para reinvertirlos colectivamente, aportando su interposición, economías de escala o sinergias que permiten una disminución de costes de administración y de riesgos y una mayor capacidad de gestión, seguimiento y control financiero de la inversión. En nuestro ordenamiento, su régimen se establece en la actualidad en la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, que ha derogado y sustituido la previamente vigente de 1984, que había sido objeto de numerosas modificaciones, con el objeto de adecuarla a las nuevas exigencias creadas por el desarrollo de estas entidades y de los mercados en los que actúan. El reglamento que desarrolla la Ley 35/2003 ha sido aprobado por el Real Decreto 1082/2012, modificado por el Real Decreto 83/2015 y otros posteriores, como el Real Decreto 1464/2018, que deroga el régimen reglamentario vigente hasta ese momento. Además, cabe tener en cuenta la aplicación de determinadas normas europeas. En virtud del Real Decreto Ley 24/2021, se traspuso la Directiva de la Unión Europea 2019/1160, por la que se modifican las Directivas 2009/65 y 2011/61, en lo que respecta a la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva. Este Real Decreto Ley regula la precomercialización, fijando una definición armonizada de las actividades de comunicación y contacto con los inversores que pueden realizarse con carácter previo al establecimiento de un fondo de inversión y las condiciones para ello. La precomercialización debe dirigirse a inversores profesionales y referirse a una idea de inversión, si bien la adquisición de acciones o participaciones solo puede hacerse tras la autorización y registro del fondo. La Ley 6/2023 de Instituciones de Inversión Colectiva, con el doble fin de mejorar la competitividad del sector y seguir avanzando en la transposición de directivas y en la adaptación a la normativa europea. La inversión colectiva ha de realizarse imperativamente por medio de las entidades configuradoras al efecto por la ley, las denominadas instituciones de inversión colectiva, que necesariamente han de revestir la forma de sociedad de inversión o de fondo de inversión. Las sociedades de inversión son sociedades anónimas especiales que se rigen por la legislación de inversión colectiva y, en su defecto, por la Ley de Sociedades de Capital. Sus múltiples especialidades responden y se justifican por la peculiaridad de su objeto. Los fondos de inversiones son patrimonios constituidos con las aportaciones de los inversores que no gozan de personalidad jurídica.
Su gestión y administración se confía a otras sociedades anónimas, también especiales, las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva. Para mayor garantía de los partícipes en el fondo, la sociedad gestora debe designar a una entidad de crédito o empresa de servicios de inversión independiente como depositaria de los valores en que se haya invertido el patrimonio del fondo. Apartado 2. Referencia al régimen jurídico de las instituciones de inversión colectiva. La constitución de entidades de inversión colectiva está sujeta a autorización previa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la que se somete el proyecto de constitución de las sociedades y fondos de inversión. La autorización solo podrá denegarse por incumplimiento de los requisitos legal o reglamentariamente exigidos para la constitución de la institución de que se trate y deberá ser resuelta mediante acuerdo motivado dentro de los 3 meses siguientes a su solicitud. Obtenida la preceptiva autorización, podrá constituirse el fondo mediante una o varias aportaciones iniciales, lo que se documentará en un contrato o escritura pública entre la sociedad gestora y la depositaria. Tras ello, el fondo tendrá que inscribirse en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y es potestativo en el registro mercantil, pudiendo dar comienzo a su actividad. En el caso de que las sociedades se aplicarán con anteriores consideraciones, con la particularidad de que la inscripción en este caso en el registro es ahora obligatoria y constitutiva. Preocupa a la ley la transparencia de estas entidades y a tal fin prevé y les impone las siguientes obligaciones. A. Deberán confeccionar y publicar para su difusión entre accionistas, partícipes y público en general un documento que contenga la información fundamental y básica para el inversor, un folleto completo, así como informes anuales, semestrales y trimestrales con el fin de que, de forma actualizada, sean públicamente conocidas todas las circunstancias que puedan influir en la apreciación del valor de sus patrimonios y en las perspectivas de la institución y de modo particular los riesgos que comportan, así como el cumplimiento de la normativa aplicable. B. Con antelación suficiente a la suscripción de las participaciones o acciones deberá entregarse gratuitamente y previa solicitud el folleto y los últimos informes anual y semestral publicados. El suministro del documento de datos fundamentales para el inversor deberá realizarse conforme al Reglamento de la Unión Europea 1286/2014. C. Las sociedades y fondos de inversión deberán hacer públicos o en la forma que establece el artículo 30 del Reglamento 1082/2012 los hechos o informaciones relevantes relacionados con la institución, dando conocimiento de los mismos a la Comisión Nacional de Mercado de Valores e incorporarlos a los informes sucesivos para su conocimiento por los accionistas y partícipes. Y por último, D. La adquisición y pérdida de una participación significativa en una sociedad o fondo de inversión deberá comunicarse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de forma trimestral, considerándose significativas las participaciones que alcancen o superen el 20, 40, 60, 80 o 100% de estas entidades. La ley vigente se fundamenta en el principio general de libertad en la definición de la política de inversión, sin que las instituciones se vean limitadas o coartadas por los estrechos límites que la anterior legislación impone. Sentado lo anterior, la atención legislativa se centra en que estas entidades responden a la función que institucionalmente se les asigna y que aquella libertad respete los principios que la aseguran y que deben presidir las inversiones de estas instituciones. Esto es: A. Principio de liquidez, en virtud del cual las instituciones de inversión colectiva deberán tener liquidez suficiente para atender el derecho de reembolso que corresponde a sus partícipes y accionistas. B. Principio de diversificación del riesgo, que apunta a un doble nivel, a la diversificación de la inversión en sí misma considerada y a la limitación de la concentración de los riesgos de contrapartida u operativos.
Y C, principio de previa definición del perfil de inversión que permite concretar las características de las acciones o participaciones que se ofrecen como objeto de inversión al público que las suscribe, comprendiendo que la ley exija que el perfil de inversión quede debidamente reflejado en los folletos e informes. Expresión destacada de esta política legislativa es el reconocimiento y regulación de las instituciones de inversión libre, más conocidos como fondos de gestión alternativa, que gozan de gran libertad y flexibilidad inversora, que se destinan a inversores cualificados que por ello precisan de una menor protección. La Ley 5/2021, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas o gestores en su política de inversión. Esta política describe la forma en que llevan a cabo el seguimiento de las sociedades en las que intervienen en lo referente a la estrategia, el rendimiento financiero y no financiero y los riesgos, la estructura del capital, el impacto social y medioambiental y el gobierno corporativo. Con carácter anual deben hacer pública su política de implicación y están obligadas a publicar el sentido de su voto en las juntas generales de las sociedades en las que las instituciones de inversión colectiva posean acciones. Las obligaciones de información de la sociedad gestora se refuerzan cuando prestan servicios de gestión de activos o entidades aseguradoras o planes y fondos de pensiones de empleo. Por otro lado, el Reglamento de la Unión Europea 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, establece los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión. Las líneas generales de la regulación se cierran con la disciplina de la disolución de las modificaciones estructurales y de traspaso de participaciones y acciones, debiendo llamarse la atención sobre la circunstancia de que todas esas operaciones pueden practicarse tanto respecto de sociedades cuanto de fondos. Son causas de disolución el cumplimiento del plazo señalado en el contrato de constitución, el acuerdo de la sociedad gestora y de la depositaria cuando el fondo se constituye por tiempo indefinido y las demás previstas en la ley o en las normas de desarrollo, así como en el reglamento de gestión. Una vez acordada la disolución y hecha pública por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se suspenden las suscripciones y reembolsos. En el caso de las instituciones de carácter societario, se está a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. En punto de la fusión, cabe decir que podrá ser tanto por absorción como por creación de una nueva entidad, pudiendo ser realizada por instituciones de diferente forma, sociedades y fondos. En el caso de sociedades de inversión, los procesos de fusión se ajustarán a lo dispuesto en la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y en el caso de los fondos a las normas especiales que se establezcan en la ley. En el caso de fusión entre instituciones de distinta forma se prevé un régimen jurídico mixto. Las operaciones de fusión se someterán, en todo caso, a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La decisión de las instituciones de inversión colectiva podrá ser total o parcial y beneficiarse de ella cualesquiera entidades, acogidas o no al estatuto legal. Se sujeta a requisitos similares a los vistos para operaciones anteriores, por lo que se refiere al traspaso de participaciones o acciones. La ley trata las líneas generales de su régimen jurídico, cuyo fundamento es el reconocimiento al socio o partícipe de un derecho a transferir su inversión a otra institución de inversión colectiva, contando para ello con el régimen fiscal favorable establecido en la Ley 46/2022.